Bueno, pudiéramos decir que Gates abrió la puerta. Vamos a tratar de analizar pues repercusiones y hacer el análisis de este libro que sale próximamente esa noche aquí en el programa. Para eso hemos invitado a Octavio Pérez. Octavio, como saben ustedes, es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Don Octavio. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz año. Feliz año. Nos habíamos visto fuera del aire, pero sí, vamos a hacerlo formalmente aquí en el aire. Y también le damos las buenas noches a Samuel Galvez, director de noticias de Radio América. Nos acompaña vía Skype desde Washington. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Félix? Y saludos a don Octavio. Encantado. Octavio, comienzo contigo. Yo decía por lo de Gates y la puerta, abre la puerta pues al tema. Critica al presidente Barack Obama. En un momento dice que es un hombre íntegro, por lo menos le pone eso, pero lo critica. Critica a Hillary Clinton, acaba con el vicepresidente Biden, pero también el establishment, el Congreso, arremete contra todo el mundo. Bueno, una cosa que hay que darse cuenta es quién es este señor. Este señor fue director de la CIA durante la administración del presidente Bush padre, fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional del 74-79, creo que el tiempo de Reagan, y el secretario de Guerra durante dos administraciones, republicana y demócrata. Fue la única vínculo... Estuvo en la segunda de Bush y en la primera de Obama. Y la primera de Obama. O sea, el individuo que se comió el cable en el empeoramiento de la crisis de Irak. O sea, que eso es para dar las credenciales cuando la gente diga, bueno, ¿y quién es este individuo? Este individuo es un individuo que sí es un oficial de carrera, que empezó en la CIA en el 66. No estamos hablando de ningún otro personaje que pasó por ahí. Este individuo, cortésmente, como tú bien dices, reconoce dos méritos al presidente Obama. Dice que es un hombre íntegro, lo dice en un momento. Que es un hombre íntegro y que hizo bien con la operación en Libia y haber buscado a Osama Bin Laden. De ahí en adelante describe lo que muchos hemos temido de lo que ha sido la política extranjera del presidente Obama en los últimos 6 años. Sobre todo la visión y la relación entre lo que tiene que ver con el presidente Barack Obama y la parte militar. Claro que sí. La desconfianza del general Petraeus, total. ¿Cómo tú vas como presidente del país, como él claramente expone en su libro, 18 meses en la operación que se hizo, lo que se llamó el Surge? O sea, después de haber el presidente aprobado 30.000 tropas para tratar de limpiar al talibán que había reingresado en Afganistán, él mismo dudar del operativo, no dudar del cometido, sino del operativo. Un individuo que te dice claramente que no aguantaba a Karzai, ni aguantaba a Netanyahu, ni aguantaba a Karzai, no aguanta a nadie. O sea, es un presidente que en política extranjera esto lo que le pone es el sello. Bueno, lo de Netanyahu se sabía. Se sabía. Entonces ahora Karzai, bueno, ¿a quién le gusta Obama? Vamos a hacer algo, Octavio. Vamos a escuchar precisamente declaraciones de lo que dice Gates sobre Obama. Una placa, ahí tenemos específicamente, dice sobre la política del presidente Obama en Afganistán. Específicamente el presidente no cree en su propia estrategia y no considera que la guerra sea suya. Para él todo gira en torno a cómo retirarse, cómo irse de la guerra. No creía en la guerra en lo absoluto. Un poco lo que estábamos diciendo anteriormente. También hay otras. Saber sobre el Congreso. Específicamente decíamos que arremete contra el establishment. ¿Y qué es lo que dice sobre el Congreso? No es cívico, es incompetente, egoísta, de piel delicada. Vamos ahora sobre Hillary Clinton. Hillary Clinton le dijo al presidente que su oposición al incremento de tropas en 2007 en Irak había sido política. Eso es lo que dice. Y Biden, yo creo que es el que le tira más fuerte de todos, dice, creo que se ha equivocado en casi todos los temas principales de política exterior y seguridad nacional en las últimas 4 décadas. Eso está fuerte. Está fuerte y se lo está diciendo a un individuo que fue en el Senado miembro del Comité de Exterior. En otras palabras, ha dicho que el individuo no sirve. Y esto se ha visto claramente. El presidente Obama se limpió las manos con Irak. Visitó Irak una sola vez en el 2009, en abril 6. Y después de eso ha mandado a Biden 11 veces. ¿Cómo te sentirías tú como primer ministro cuando mandan al segundón en vez del primario? Vamos ahora con Galvez. Galvez, de nuevo, buenas noches. En Washington, ¿cómo se ha interpretado? ¿Qué se espera de este libro? ¿Qué reacciones ha habido? Bueno, te cuento que los compañeros y colegas de los medios de comunicación, incluyendo al propio Washington Post aquí en esta capital, han puesto un calificativo a este libro de Bill Gates. El hombre frustrado. El hombre de una carrera extensa, como lo decía don Octavio, y que ha tenido una experiencia enorme, se vio confrontado con gente inexperta, como decías tú, que quería salir rápidamente del lugar
y escapar de este problema que va a traer connotaciones políticas, porque aquí hay que remarcar, esta connotación política puede afectar a cualquier demócrata que sea candidato presidencial en las próximas elecciones. Así que hay que tomar en cuenta todo esto. ¿Que el hombre está frustrado? Claro que estaba frustrado. Así lo va a dar a conocer en muchos medios que ya han anunciado aquí en la capital de la nación que van a entrevistar a partir del domingo a Bill Gates. Pero el problema más serio es cómo justifica la reacción del gobierno. El presidente Barack Obama, a la tarde de hoy, defendió a su vicepresidente y remarcó que era un hombre experimentado en política internacional, aunque muchos lo dudan y lo cuestionan, pero es un hombre que no hay que dejarlo hablar mucho porque cada vez que habla, y discúlpenme el léxico, por favor, Félix, Octavio y amigos televidentes, cada vez que se le va la mano, mete la pata y echa a perder lo que ha hecho de buena manera. Aquí en Washington es considerado un personaje muy, muy querido. El vicepresidente Joseph Biden es un hombre populachero, es un hombre que supuestamente tiene una amplia experiencia a nivel internacional, pero que no ha dado con la actual administración para poder solucionar los problemas. Y, como decía don Octavio, se ha convertido en el secundón, el enviado del presidente Barack Obama para justificar la falta de una política internacional efectiva. Bueno, ahí teníamos un poco la reacción de lo que decía Gálvez. Gálvez se estaba refiriendo al vicepresidente. Yo estaba pensando que no ha sido el primer vicepresidente que no debe hablar. Ha habido varios vicepresidentes a través de la historia que mejor que no hablaran. Y no vamos a entrar en detalle. Tengo que preguntarte algo. Este señor es republicano. Sabemos Gates es republicano, estaba en el último gabinete de Bush, entra en el primer gabinete de Obama. Hay un dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa. Esto es un golpe bajo, primero. Se puede dar la lectura, está tratando de vender libros y ¿por qué hace esto? ¿Es un golpe bajo contra los demócratas? ¿Contra la candidatura, por ejemplo, de Hillary Clinton? Bueno, primero, los libros se publican para que se vendan. Sí, en otras palabras, evidentemente. Coincide él con un último término que puede considerar esto un impacto tremendo en las elecciones de medio tiempo, ahora en este año. Donde muchos que tenían sus dudas ahora pueden decir, bueno, si lo dice Gates, algo de razón tiene que tener. Como tú dices, la puñalada a Hillary, que todavía a Hillary le queda mucha tela por cortar con las investigaciones de Benghazi, que eso es otro cuento para otro día, lo pragmática, reconoce que Hillary es una mujer pragmática, es más, mejor llevadera que todo el resto de la administración y todos los coadjutores que tenía allí, pero que esa decisión que tomó Hillary, dice con su partido, en contra de una cosa que ella consideraba que era justa y necesaria. Y que lo hizo solamente desde el punto de vista de lo que dice que eso era un punto de vista político, era una maniobra política. Que la trata ella con pincelada, dice que es una buena persona para con que lidiar. De los demás, como reitera, es una, y eso lo han dicho muchos, no únicamente políticos, lo han dicho gente que ha entrevistado al presidente, que ha entrado en la Casa Blanca y dice, aquí lo que hay una partida de muchachones ineptos que no tienen ninguna experiencia de vida. El tema de los asesores no deja títere con cabeza. Exactamente, y ahí es donde él hace el enfoque fuerte. Biden lo enmanscula, lo deja como un individuo que por 40 años no ha servido para nada, no únicamente como vicepresidente, sino como senador, porque eso fue la mayor parte del tiempo de Biden. Y ahí uno te está diciendo, y se refleja en la actitud del presidente. Ponte a pensar, Félix, los Estados Unidos el 28 de diciembre sale de Irak. Las últimas tropas cierran el portón y entran en Kuwait. En menos de 24 horas, al-Maliki manda a arrestar al-Hashemi, el vicepresidente, suní. De ahí la coalición aquella que había para Al-Qaeda, para combatir a Al-Qaeda, que limpiaron la provincia de Anbar, una iniciativa del general Petraeus, en menos de un mes ya hay menos de 17.000 tropas combatiendo. Hoy por hoy, ¿qué suní apoya al gobierno de Maliki? ¿Qué cometido ha tenido los Estados Unidos para ayudar a Maliki? Independiente de que hayamos sacado las tropas, no lo ha habido. Todo ha sido un trato de mandar al segundón, que los vicepresidentes, que yo creo que es una buena política. Antes los vicepresidentes iban a los funerales. Ahora a este individuo le han dado pero no tiene ninguna experiencia. Correcto. Y ahí es donde ha sido el fallo. Y eso es representativo de lo que podemos esperar con la salida. Si él no aguanta a Karzai, ¿qué podemos esperar el apoyo a Afganistán? Cuando ahora hay un problema grave
porque él no ha lidiado con el SOFA, el Status of Forces Agreement. El Status of Forces Agreement que permite lo judicial de los soldados, o sea, permitir después del 2014 quién va a tomar los cargos criminales, y ahí es un problema que se está buscando el presidente antes de sacar las tropas de... Gálvez, termino con usted. Hemos visto a raíz del tema del cierre del gobierno, del techo de la deuda, una serie de encuestas y todo el mundo venía por el piso, tanto el establishment, el Congreso, los demócratas, los republicanos, la gestión del presidente Barack Obama. Si ponemos en contexto lo que piensa el estadounidense promedio, el ciudadano de a pie de los Estados Unidos, de los que deciden nuestras vidas allá en la capital, en Washington, y ponemos esto que va a aparecer en este libro, en el que yo decía anteriormente que no deja títere con cabeza. ¿Qué reacción hay? La reacción de la gente común y corriente en estos momentos aquí en la capital de la nación y que no está involucrada directamente en política nacional es económica, no es una reacción de política extranjera. Y lo que dijo, por ejemplo, el portavoz Jay Carnegie el día de hoy, la tarde, fue que no hay nada nuevo en este proceso. Es parte de una política y, como decía don Octavio, también puede haber también la cuestión de tipo económica en un contrato jugoso económico de un libro, de la venta de un libro. Sin embargo, la gente común y corriente aquí en la capital de la nación piensa en otro tema que no es este, al cual se le va a dar una importancia que no va a durar más allá de un par de semanas, pero no creo que vaya a tener un efecto a nivel político más allá de todo esto, a no ser que den a conocer detalles que sean muy comprometedores. Hasta el momento yo no he visto el libro sale este fin de semana a la venta y le vamos a dar un vistazo en detalle para ver si no hay una situación comprometedora para la actual administración y la posible administración siguiente en caso de que Hillary Clinton, porque todavía no lo ha dicho, se presente como candidata presidencial. Así que más bien la cuestión es de tipo nivel político-económico, más de política exterior. Sin duda. Y desde ahora lo que sí podemos anticipar es que va a vender muchísimos ejemplares. Eso es cierto. Gracias, Gálvez. Por Octavio, muchísimas gracias. Felicidades a los dos y gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, el presidente Rafael Correa pierde el humor, pierde la paciencia con un humorista gráfico en Ecuador. Más adelante, un experto económico oficialista dicta una charla en el Ministerio del Interior en Cuba en el que justifica las reformas raulistas para superar los errores del colectivismo de Fidelista. Volvemos con los detalles. Estamos aquí de regreso a mano limpia y ahora vamos a presentarles a ustedes a Javier Bonilla, Bonil, un caricaturista ecuatoriano que literalmente ha indignado al presidente Correa. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que publicó? Es un hombre muy querido en Ecuador, muy popular y tenemos el placer de que nos acompañe vía Skype esta noche. ¿Qué tal, Bonil? Buenas noches. Hola, Félix. Un gusto. Muchas gracias por la oportunidad de conversar, aclarar y contar un poco cómo van las cosas por acá. Yo tengo una sorpresa. Tengo conmigo aquí en el estudio a un colega, alguien que además lo admira porque conversamos con relación a su trabajo. Anteriormente lo admira, habló muy bien de usted y estoy seguro que hace tiempo no lo ve. Está aquí Emilio Palacio. Emilio Palacio, periodista ecuatoriano, exiliado acá en el sur de la Florida. Aquí lo tiene conmigo, Bonil. ¿Qué tal, Bonil? ¿Cómo estás? Emilio, bueno, no te puedo ver ahorita por cuestiones del retorno, etcétera, pero te mando un abrazo, te saludo afectuosamente y pues también mi abrazo solidario por todo lo que has tenido que pasar durante todo este tiempo. Tú y yo conocemos la situación que hay acá, un poco dura, difícil para unos más que para otros. Cuéntenos, contento de verte. Bonil, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Una caricatura suya reciente literalmente indignó al presidente Correa. ¿Qué decía esa caricatura? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad al presidente le indignan muchas cosas. A veces puede ser una declaración de de una maestra o de una persona en la calle que le hace alguna seña. La caricatura lo único que hacía eran 4 viñetas que en definitiva en el lenguaje de la caricatura con un poco de exageración relataba lo que ya había sucedido, es decir, el allanamiento a este activista social, asesor de un asambleísta y también comunicador. Allanaron su casa. Según versión del mismo agraviado, decía que
fue sorpresivamente y que fue con violencia. Esa era la primera versión que se tenía. Entonces yo dibujé ahí, habían roto la puerta, en fin, pero puse abajo un pie y eso es lo que le molestó, o le indignó, mejor dicho, en el que decía: policía y fiscalía allanan la casa de Villavicencio y se llevan computadoras con denuncias de corrupción. ¿Qué es lo que había dicho? Eres una información. Yo no suelo poner un titular, pero por ser una época de Navidad que la gente no estaba muy informada, decidí poner la parte seria, digamos así, porque el dibujo debe defenderse por sí mismo. Bueno, pues por eso me ha llamado canalla, sicario de tinta, cobarde. Entonces, y que estoy enfermo de odio. Bueno, estoy enfermo de otras cosas probablemente, pero menos de odio, Felipe. Palacio, Palacio lleva exiliado 2 años ya. 2 años y 6 meses casi. Todo esto, 2 años y medio casi. Todo eso a raíz de un editorial que escribió usted en su momento con relación a un incidente importante dentro de la política de Ecuador. El presidente Correa, pues literalmente se le fue encima a usted, se le fue encima al periódico. Después se retractó de mucho de lo que había hecho el presidente, pero usted no ha regresado al país. ¿Cree que ha empeorado la situación en contra de la libertad de prensa, la libertad de expresión en su país en esos 2 años y medio? ¿Y qué puede decirnos con relación al incidente de Bonil? Bueno, sin duda que ha empeorado, pero lo de Bonil me preocupa muchísimo, porque no estamos hablando de cualquier periodista. Bonil es una institución en el Ecuador. Déjame interrumpirlo un segundo. Usted me decía anteriormente cuando conversábamos que el haber hecho esto contra Bonil puede pagarlo muy caro el presidente Correa. Sí, Bonil es una institución en el Ecuador. Es conocido por el hombre de la calle, incluso la persona que no lee normalmente los periódicos. Con mucha frecuencia se comentan: hay que leer la caricatura de Bonil, y leen la caricatura de Bonil. Y entonces Correa hasta ahora no lo había tocado. Alguna vez tuvo un incidente, un par de incidentes graves, pero no lo había tocado porque es meterse en un problema muy grave. Y entonces yo tengo 2 hipótesis. Una posibilidad es que no pensaron muy bien lo que estaban haciendo y se están metiendo en un problema que les va a costar caro. Y la otra posibilidad, que me asusta mucho, es de que lo hayan pensado y que digan: bueno, si lo liquidamos a Bonil, se resuelve nuestro problema de la libertad de expresión, porque si la gente permite que a Bonil le hagan esto, se lo van a permitir a cualquier otro. Es el periodista más conocido, es el periodista más respetado, en mi opinión, no solo como caricaturista, en general. ¿Por qué? Porque se ganó la credibilidad del pueblo, porque él siempre criticó, no negativamente, constructivamente, con periodismo de humor, a la derecha, usted me decía, al centro, además, que a la izquierda. todos los políticos en Ecuador, de derecha, de izquierdas, de una u otra forma, hablara bien o hablara mal, querían ser incluidos en las caricaturas de Bonil. Casi como que se le volvió en contra la popularidad de Bonil, porque si ya tú no eras caricaturizado por Bonil, tú no tenías importancia. Entonces, casi como que le mandaban a pedir que les haga una caricatura, y cuando se las hacía, él me va a decir si estoy diciendo no la verdad. Los políticos le mandaban a pedir el original para ponerlo en un marco y mostrar que Bonil había hecho. Es decir, yo soy importante. Bonil hizo una caricatura. ¿Qué dice de esto, Bonil? A ver, adelante. Bueno, primero te quiero agradecer por la generosidad en tu criterio, querido Emilio. De verdad, bueno, yo siento que hago un trabajo desde el humor, y el humorismo precisamente para mí va más allá de hacer una broma, un chiste. Creo que nos enseña el humorismo a manejar nuestro ego, y eso es lo que a mí me gusta y me agrada. Efectivamente, llevo cerca de 30 años dibujando, y mientras escuchaba a Emilio, efectivamente recordaba que yo empecé a dibujar, a publicar en el diario Hoy cuando estaba el gobierno de León Febres Cordero, que era el paradigma en nuestra historia reciente de Ecuador. El paradigma del presidente autoritario, represor, etcétera. Pero la verdad es que los hechos y la historia nos demostró ahora que se quedó como un bebé de pecho al lado del presidente que tenemos ahora. Entonces, yo veo la caricatura como una posibilidad crítica a través del humor, una posibilidad de expresar un desacuerdo. Porque para mí, yo diría que el humor, el humorismo, y sobre todo el humorismo en periodismo, es la antípoda del aplauso. Eso es el humor. Porque el poder lo que busca es su consolidación, busca el coro unánime del aplauso, el adulo, y que le digan que siempre está haciendo bien las cosas. Pues no, el humor a veces
tal vez es un sino maldito, ¿no? De fijarse en los problemas, en las cosas que están mal, pero eso es el periodismo un poco, ¿no? Pero no decirlo con amargura, porque eso sería peor. Pensemos que el ser humano, ¿por qué inventó el humor? ¿Por qué inventó la risa? Pues para evitar los insultos, para evitar las trompadas. Entonces, para mí es una vía, no de escape ni de divertimento, sino una posibilidad crítica de decir y opinar sobre la vida pública, ¿no? Y Bonil, con el tema del humor, en cierta forma hay quien dice que las cosas más serias del mundo se han dicho en broma. Y hay una frase de una canción de Juan Manuel Serrat que yo siempre cito que dice textualmente: no me importa tomarme la vida en serio mientras conserve el sentido del humor. O sea que ese humor y ese humor especial es importante. Mencionaba anteriormente Palacio, decía que tal vez él considera que a usted lo puedan tomar en cierta forma como chivo expiatorio en esa situación de la libertad de prensa y tenerlo como una especie de termómetro de ver cómo reacciona el ecuatoriano de a pie. Bueno, yo soy delgadito, soy flaquito, pero que me vean como un termómetro ya sería demasiado, ¿no? Ya es un extremo. La verdad, te digo, Félix, con toda sinceridad, yo me siento uno más de los que hemos sido o de los que hemos recibido. Quizás la figura es un poco fuerte y grosera, pero siento que nos escupen desde las esferas altas del poder. Y hay muchos periodistas que son acusados injustamente o son insultados o son agredidos verbalmente desde el gran poder que tiene el presidente, que hay una enorme diferencia, ¿no? El presidente dice que tiene derecho a expresar su opinión y está correcto, pero la enorme diferencia es que él representa y está en manos de todos del aparato del Estado. Nosotros somos ciudadanos, simples ciudadanos, y yo veo que hay una indefensión en colegas periodistas, en colegas editorialistas, ¿no? Deberíamos ser protegidos más bien por el Estado y por las instancias del Estado, respetados. Entonces, en ese sentido, te digo, mi caso, no sé si sea especial en ese sentido. Hace un año ya sucedió un reclamo, vamos a entrar a una campaña electoral en donde un código de la democracia que ellos mismos crearon, ¿no?, les facilita a que puedan vetar cualquier cosa en la publicación de prensa y exigir inmediatamente una rectificación. Entonces, Bonil, vamos a poner específicamente en ese momento una caricatura que tiene que ver con el control de la prensa en su país. Ahí la tenemos, es el de entre ceja y ceja. Ahí está la caricatura, la tenemos en esos momentos en pantalla. Pues, esa, por ejemplo, la hice hace años, fíjate, Félix, y es totalmente actual. Si mal no recuerdo, la hice en el año 2009. Y ahora con esta avalancha de mensajes que se ha suscitado en Twitter, en Facebook, es curioso porque mucha gente que no había visto mis dibujos la ha empezado a ver y a ver los dibujos anteriores. Entonces, no sé, parecería como que es el tiro por la culata, ¿no? Entonces, fíjate, es un dibujo completamente actual. Y ya lo dijo el presidente Correa desde un inicio, ¿no? Él declaró al inicio de su mandato que su enemigo eran los medios de comunicación. Estamos viendo ahora el del Día de Reyes reciente que acaba de hacer. Bonil, le deseo lo mejor, un placer haberlo conocido, aunque sea a la distancia, a través del Skype, a través de la tecnología. Qué bueno que se ha vuelto a encontrar con Palacio, que viene asiduamente aquí al programa. Le deseo lo mejor y ya sabe que nos tiene acá para cualquier cosa, ¿eh? Muchísimas gracias, Félix. Agradezco muchísimo por esta oportunidad y un fuerte abrazo, Emilio, desde acá de Ecuador. Muchísimas gracias, Emilio. También gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, circula un video donde se imparte una clase de economía política a policías en Cuba y el experto que la dicta reconoce los errores del régimen del gobierno de Fidel Castro. Más adelante hoy se celebró ya el partido de baloncesto en Corea del Norte entre 12 exjugadores de la NBA y jugadores norcoreanos en medio de la polémica en torno a esta presunta diplomacia del baloncesto. Volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí a Mano Limpia. Vamos ahora a hablar de temas de Cuba y algo insólito que ocurrió en la isla. Hay un experto económico que ha dado una charla
en el Ministerio del Interior, y ha justificado las reformas raulistas, pero criticó tremendamente lo que había hecho con el modelo económico anteriormente, específicamente en el año 1968, cuando comenzó Fidel Castro. Vamos a hablar del tema, vamos a explicarlo, vamos a ponerles a ustedes parte de esa conferencia, y para eso tengo conmigo aquí a Sergio Comas, abogado. noches, Feliz año, Sergio. Gracias. Feliz año, gracias por la oportunidad. Primero, Juan Triana es el señor que dictó esa conferencia. ¿Quién es Juan Triana? Sí, Juan Triana es un economista cubano graduado en 1977 que rápidamente pasó el claustro de profesores de la Universidad de La Habana. Y tú puedes ver que se convierte también en el profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales del MINRE. Ese instituto es el que prepara a los cónsules cubanos que proceden de la seguridad del Estado, y lo vas a ver en el tono tan autoritario con que le habla a la alta élite del Ministerio del Interior. Así que tiene instrucciones precisas de aclararle a esta gente cuál es la dirección que va a tomar la reforma económica. Interesante. Mandaremos algunas partes de esta conferencia y vamos a hablar precisamente, primero vamos a ponerles una de la que se refiere al apartheid hotelero y a la venta de celulares. El gobierno no deja que los cubanos entren en los hoteles. ¿Cuántas veces no leímos eso en un cable extranjero nosotros? El apartheid del turismo. Nos buscamos más problemas políticos con eso que los problemas que resolvíamos. Y usted iba a una conferencia por ahí, venía cualquier extranjero aquí, venía un profesor de una universidad de Brasil o de no sé dónde, y la primera pregunta era esa: ¿por qué ustedes no dejan que los cubanos entren en los hoteles? Entonces, miren, los cubanos entraron a los hoteles y el socialismo no se cayó, ni se acabó el turismo en Cuba. Segunda cosa importante, los cubanos pueden comprar celulares. En Cuba tener un celular hace un tiempo era casi, era un tema de seguridad del Estado. Cubano con celular, eso huele mal, porque estaba prohibido. Perfecto, entonces se empezó a venderle celular a los cubanos. ¿Y qué pasó? Bueno, que ganó más dinero, compañero. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Cubanos con celulares, más nada, ya se acabó. Menos carga en la red fija de telefonía, más servicios telefónicos para la gente, más contentos los cubanos. Hay que mejorar después las tarifas, hay que bajar. La verdad es que Cuba tiene las tarifas más altas del mundo. 35 centavos de CUC en minutos es muy caro. Vamos a seguir viendo otros pedazos, ¿no?, de esta conferencia. Yo lo que te quería preguntar, ¿por qué crees que se permite esta conferencia? En la misma se elogia, pudiéramos decir, lo que está haciendo las reformas, las llamadas reformas de Raúl, y se critica lo que hizo Fidel en el pasado. ¿A dónde va esto? ¿Esto está todo calculado? Es muy interesante pregunta, Feli, es medular, porque primeramente hay que preguntarse, este no es un economista escogido al azar de un claustro de profesores. Este es un economista que incluso desde el año 1995 era asesor del Consejo de Ministros, es decir, cuando Fidel estaba en plenas funciones. Es decir, que ¿quién es este hombre? Es un hombre de confianza, como dicen los cubanos, del aparato, y que realmente tiene directrices que cumplir, porque hablarle en ese tono a oficiales del Ministerio del Interior requiere de una autorización. Una de las cosas que se marca es que este video está filtrado rápidamente para que se conozca que las altas esferas del gobierno están conscientes de que el país va hacia una dirección donde se va a demoler y se va a tumbar todo el entramado económico que por un tiempo Fidel organizó. Incluso tiene una parte muy fuerte donde llega a decir que los lineamientos, para ensalzar los lineamientos de Raúl, sí son democráticos y se chequean con frecuencia en la televisión y en los medios de prensa, mientras que, por ejemplo, informes como el del quinto pleno, el quinto congreso del partido, no decían nada, en lo cual tiene razón. Es decir, todo era propaganda y programático. Y lo más grave para mí es que por primera vez, de una manera bastante oficial, se desmonta críticamente, de una manera frontal, la ofensiva revolucionaria que Fidel entronizó en Cuba cuando acabó con la pequeña propiedad de una manera aplastante. Dice en un momento determinado, más o menos en otras palabras, pero ese es el mensaje, que el gobierno de Fidel Castro ha sido el más entreguista de la historia de Cuba. Bueno, de alguna manera lo confirma cuando dice también que todo lo que se está haciendo pasa por el tamiz de las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Tú puedes ver algo más entreguista que eso. Claro. Incluso se conoce perfectamente bien que hasta el propio gobierno de Gerardo Machado, que fue el que creó la industria avícola nacional, paró y afectó a los agricultores norteamericanos y al agro cuando se traían todos los huevos de Miami en un ferry a Cuba, envueltos en formol para que no se echaran a perder. Gerardo Machado crea las pieles de cría. O sea, hay un gesto nacionalista por hacer algo cubano. Y en ninguna de las plataformas económicas que está manejando Raúl se está hablando de que el cubano participe. Incluso en la zona del Mariel, el cubano queda como una fuerza de trabajo, no como un inversionista. Es algo denigrante. Vamos ahora con otro fragmento, tiene que ver sobre el sector cuentapropista.
El turismo no tiene que preocuparse por la red hotelera de este país. Ya ese no es un tema de preocupación para el Ministerio de Turismo. Ya hay 400 restaurantes privados en Cuba. Un montón de bares de tapa que adornan la vida nocturna del país y es un lugar más donde van los turistas y los cubanos que tienen dinero, como en todos los lugares del mundo, que quede claro. O el cubano que no tiene dinero pero lo ahorra y quiere un día cada 3 meses ir a tomarse una cerveza en el bar que le gusta. Perfecto, usted va, se toma su cerveza, la disfruta y se acabó. ¿Cuántas le tocan? Una. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que usted gana. Se acabó. Como en todos los países del mundo. Pasa que los cubanos a veces tenemos la visión del mundo que viene de la película y la telenovela, donde todo el mundo es bonito, todo el mundo es plástico y todo el mundo tiene dinero. Bueno, pues no es así. El mundo no es así. Hay quien tiene un poco más de dinero y quien tiene un poco menos dinero. Y hay quien no tiene dinero. El mundo no es así, hay quien tiene más dinero, hay quien no tiene dinero, pero ¿qué reacción tienen todos esos policías que están ahí del Ministerio del Interior cuando llevan 50 años escuchando todo lo contrario? Fíjate, Félix, eso es interesante porque toda esa gente que está ahí, ninguno son tontos. Esos son oficiales que proceden del pueblo y conocen y viven, hacen contrabando y hacen todo lo que hace un ciudadano para sobrevivir. Ellos lo que están oyendo es por primera vez, por una voz oficial, que todo lo que el pueblo piensa sobre la economía, el gobierno lo va a cambiar completamente. Y es inútil decirle a la gente que el cubano no se imagina nada. El cubano ha estado por 50 años recibiendo opresión y un modelo fallido completamente. El pueblo lo sabe, la sabiduría popular lo sabe. Lo que pasa es que este señor que tú ves allí también, esas conferencias completamente extremas que apuntan a que Cuba va a desmontarlo todo, se están vendiendo como un aspecto comercial. Ese hombre ha venido aquí a le falló a dar conferencias. Sí. Ese hombre ha publicado trabajo en el Brookings Institute, y de alguna manera están anunciando al mundo algo que van a hacer y que no terminan. Por ejemplo, de todo ese montaje que hay ahí, no se ha hecho todavía la ley de inversión extranjera. Para nada se ha anunciado, pero no se ha hecho. Y el discurso de Raúl contradice completamente todo lo que este señor ha dicho ahí. Por eso el diario El País, que no lleva tan recio a Cuba a veces, ha dicho que da pena el discurso de Raúl y que a quién le está hablando, a qué generaciones. Se habla mucho, Sergio, del tema del modelo chino, que si hay similitudes con el modelo cubano, que si se puede hacer lo mismo. Claro, los cubanos no son los chinos, son idiosincrasias totalmente diferentes. Ahora, sí, hay un momento en que dice, Cuba no es China. Todo el mundo siempre pregunta por China y por qué no hacemos lo que hace China. Bueno, porque no somos chinos, chicos. Más nada, se acabó, ya. No somos chinos, no, nada más. Sí, porque todo el mundo dice, ¿y por qué no hacemos lo que... Bueno, tú has visto a China, has visto a Cuba. ¿Tú nos ves a nosotros los ojos así? No. Nosotros no somos chinos, somos cubanos. Y estamos en Cuba, no estamos en China. No estamos en China. Entonces, evidentemente en Cuba hace falta que el Estado tenga... Los chinos se pueden dar el lujo de tener 30 millones de millonarios. No, nosotros no. No tenemos 30 millones de personas, no podemos tener 30 millones de millonarios. Se acabó, más nada. En China hay mucha gente y no hay tierra. Bueno, nosotros nos sobra la tierra y no tenemos gente. Mira qué cosa más interesante. No podemos ser chinos, más nada. Se acabó. China le vende todo a Estados Unidos, nosotros no podemos vender a Estados Unidos. Mira qué sencillo. Entonces nosotros no podemos hacer lo que hace China. Lo que está buscando, lo que quiere es poder venderle también a Estados Unidos. Sí, eso es una cosa que es como una babita que se les cae así y es el portaaviones Cuba hacia Estados Unidos esperando que abran los brazos. Por eso encuentro tan fallido que el proyecto sea tan entreguista. Tanto que han criticado la enmienda PLA y a gobiernos antecesores diciendo que eran neocoloniales y entreguistas. ¿Tú has visto un país que haga un proyecto mirando hacia el vecino nada más y no se entere de qué pasa en su casa? Sé que el cubano no sigue contando en la plataforma. Es completamente ridículo. Sí. No, además Sergio hacía una acotación cuando estábamos viendo, él hablaba de los chinos y los ojos, decías, ¿y qué pasó con los rusos en su momento? Cuando los rusos comíamos la carne rusa, había que ver los muñequitos rusos, toda la cinematografía rusa de guerra había que verla, y se hacían todas las cosas, incluso se traían equipos a Cuba que no estaban tropicalizados, que se quemaban como carros, los Volgas aquellos, o sea, todo diseñado ruso, o sea, ¿éramos rusos o éramos cubanos? Entonces, ahora no somos chinos, porque China sí tiene una vertiente que es la inversión extranjera abierta completamente y hay bolsones de millonarios y hay zonas donde hay mucha tolerancia para que la propiedad privada pueda atraer dinero de inversión. O sea, hay cierta seguridad jurídica, ahora, que es lo que Cuba no tiene. Sí, eso repetimos, en el Ministerio del Interior, a agentes, a policías, básicamente, el mensaje ustedes lo han visto, básicamente lo que se está diciendo. Sí, es bien simbólico. Simbólico, pero ¿es para consumo interno o consumo externo? No, eso está filtrado, es profeso, sí, para que se diga que el gobierno tiene
hay una estrategia planificada. Desde luego. Y fíjate que se da de narices con el discurso de Raúl, que es el 1 de enero, donde él se baja con la ortodoxia, echa un discurso arcaico completamente acartonado, le rinde a Fidel, y de paso van a Santiago de Cuba a aplacar lo que ya dicho la contrainteligencia, que el pueblo de Santiago de Cuba está inquieto, y por eso han prometido acueductos, arreglar las calles y dar préstamos para que la gente arregle las casas. Increíble, pero claro, no tienes la bolita de cristal, no sabemos en estos momentos si Fidel entiende lo que está pasando, si puede ver esto o no, pero ¿qué pensaría Fidel Castro después de ser el amo y señor de Cuba durante 50 años, ver que lo están criticando así, oficialmente, dentro de su país? Sí, yo creo que han escogido un momento, y esa lectura es muy interesante, un momento donde se ve que Fidel no tiene contacto con el exterior. Yo me imagino que esté en una casa donde tenga escriba, tenga todos los medios, pero básicamente me imagino que no esté consciente de qué es lo que está ocurriendo. Es el momento de Raúl. Muy interesante. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, a pesar de no existir relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte, Dennis Rodman finalmente celebró allí su juego de baloncesto en homenaje a su amigo Kim Jong-un. Vamos a tener los detalles, quiénes fueron, cómo fue el partido, quién gana, quién pierde con todo esto. Tenemos la información. Bueno, vamos a hablar del tema. Carlos Guillén, periodista deportivo, me acompaña. Dennis Rodman, por fin el partido, lo acompañan 12 jugadores. Ahora vamos a ir analizando quién es cada uno de ellos. ¿Qué hace ahí? Fíjate, Félix, y gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Pues una circunstancia que podría tener quizás en algún momento resultados positivos, una idea que quizás podría ser buena, pero lo que pasa es que quien está haciéndola no es el mejor personaje para llevar este tipo de circunstancias, para hacer este tipo de cosas. Hasta los momentos mucha gente ha calificado quizás esta visita de Rodman y precisamente este juego que veíamos en imágenes como lo que podría ser también lo que hace semanas fue Mariah Carey cantando un dictador en África o cosas así. Son personalidades utilizadas por gente que no es bien vista, por dictadores, por gente que tiene problemas de crímenes de lesa humanidad en contra. En el caso de Rodman, ya se ha ventilado de parte de Charles Smith, por ejemplo, que si hay una especie de afinidad entre Rodman y Kim Jong-un, de que de hecho se vanagloria de su amistad con el dictador de Corea del Norte, pero es una amistad extraña. Inclusive este juego que se llevó a cabo, Félix, este juego, las personalidades que estaban ahí, hay muchos personas que son ministros de religión, de iglesia y cosas así, iglesias que están prohibidas en una dictadura como la de Corea del Norte. Vamos a ver quiénes lo acompañaron, si te parece. Vamos a comenzar con Anderson, para empezar. ¿Quién es Kenny Anderson? Kenny Anderson es un personaje quizás el más polémico de todos. Muchas personas podrían decir que él tiene un currículum muy grande, pero quizás un currículum que puede terminar siendo un prontuario. Kenny Anderson fue técnico universitario, terminó con un récord terrible en su carrera, terminó en bancarrota, tiene hijos, unos 8 hijos con 5 mujeres diferentes. No es un role model, como decirlo así, no es un ejemplo a seguir. Y así vamos a seguirlo viendo. Baker, tenemos a Baker también, vamos a... También, fíjate, Baker, otro jugador ex-NBA, de hecho la mayoría de los que están aquí fueron jugadores de la NBA, fueron jugadores que en su momento fueron importantes, incluso algunos de ellos participaron en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, pero terminaron en la bancarrota. Entonces, todos tienen eso en común. Tienen eso en común, entonces obviamente quizás puede ser un atractivo, precisamente, puede ser un atractivo el hecho de que vayan a buscar dinero a un país que no es que tenga mucho dinero, pero obviamente para hacer el espectáculo y dentro de ese corral que es la dictadura de Corea del Norte, que obliga a sus ciudadanos a llorar cuando se muere el presidente. Una forma de ponerlo, la imagen del corral me gustó. Es una manera quizás, Félix, de demostrarle al pueblo, darle pan y circo. Vamos con Floyd ahora, cuéntanos de Floyd. También, Sleepy Floyd, otro de los jugadores de ex-NBA. Floyd también ha sido ministro de iglesia y tiene, si no me equivoco, es Floyd el que ha tenido inclusive participaciones en películas de adultos. ¿Sí? Si no me equivoco, es Floyd. Hay uno de ellos que... Películas pornográficas. Exactamente, junto con su esposa. Y recordemos que Kim Jong-un mandó asesinar a su novia precisamente por aparecer en un video Sin embargo, su padre era conocido porque tenía una colección de películas pornográficas que se encontró en el momento del Entonces ya hay muchas contradicciones entre quienes están ahí ante Kim Jong-un. Christie, ahí tenemos ahora a Christie. A ver, ¿qué puedes decirnos? Doug Christie, también otro NBA en bancarrota. Otro NBA que ha tenido mala suerte. Pero el tema monetario ese, ahí está en todos. Y ojo, el que menos ganó fue Kenny Anderson, que ganó unos 60 millones al año en su carrera. Y
todos han perdido eso, todos han perdido esa parte, obviamente. Vamos con Robinson y después Smith, para que nos hables un poco de ellos. Cliff Robinson, quizás uno de los de más bajo perfil en este grupo, sí. Pero igual fue un jugador de NBA, fue un jugador importante que estuvo tiempo entre los mejores equipos del baloncesto del mundo, pero también forma parte de esta vigilia. Y para cerrar precisamente con Charles Smith, estrella de los Knicks de Nueva York, también con problemas financieros, pero precisamente Smith es el que ha dado quizás la nota que ha abierto los ojos a mucha gente, que ha dicho, hey, esto no fue lo que a mí me vendieron cuando yo vine para acá. Dennis Rodman ha tenido un carácter distinto frente a nosotros. Oye, a Rodman se le pregunta, por ejemplo, sobre Kenneth Bae y la declaración que hace es algo realmente, primero, estúpido e inaceptable, que se haga ese tipo de declaración públicamente. Sobre todo en una situación tan complicada y tan delicada como es que un ciudadano estadounidense esté sometido a trabajo forzado, a una sentencia de 15 años de trabajo forzado por supuestamente haber hecho comentarios en contra del gobierno de Kim Jong-un. Es un compatriota de él. Si bien él se dice que puede ser el embajador de Estados Unidos ante un gobierno dictatorial como de Kim Jong-un, quizás el primer nombre que he debido mencionar al llegar y saludarlo es decir, hey, Kenneth Bae, ¿qué vamos a hacer con él? Seguro. No hay quien descarta la posibilidad que esto no tiene nada oficial, pero que detrás de todo esto haya una estrategia dirigida desde Washington de enviar a este señor para que vaya abriendo una serie de puertas. ¿Por qué ese señor? Porque tal vez era el único que estaba dispuesto a empañar su imagen de esta forma en un viaje e ir a un país, como tú dijiste, el corral, que decías anteriormente. Así es. Mira, puede ser muy acertada esta idea, puede que no sea descabellada. Si hay un objetivo que sea de acercamiento y de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, creo que todo el mundo puede aplaudir. Quizás el personaje que se escogió, tú lo acabas de decir, fue el único que dijo sí ante una locura como esta que está pasando. Pero ya pasaba en épocas anteriores, recordamos en los años 70, cuando se hizo la diplomacia del ping-pong entre China y Estados Unidos, que fue caricaturizado en la película Forrest Gump, precisamente, por importante que fue en su momento. Ahora, Kim Jong-un es fanático de la NBA, es fanático del baloncesto. ¿Sabes que él institucionalizó el baloncesto como deporte oficial dentro de Corea del Norte? Y todos los jóvenes que estudian, además todas las escuelas, por supuesto, que son públicas, ¿no? Tienen que jugar baloncesto. Es como su deporte y tiene una obsesión por esto. Tiene colección de todos los juegos, específicamente de Michael Jordan. No sé si lo sabía, tenía una gran... posiblemente su gran ídolo. A él le hubiera gustado que Jordan hiciera esto, pero por supuesto que Jordan... No se iba a exponer a este tipo de cosas para nada. Tiene cosas más interesantes que hacer en Charlotte. Cuarto viaje, además, de Rodman a Corea del Norte. ¿El partido que pasó, algo que se pueda mencionar o eso le ha quedado solamente en el tema de la política? Sencillamente fue show, fue pan y circo para el pueblo de Corea del Norte, para celebrar el cumpleaños del dictador, que no dejó absolutamente nada más que polémica. Quizás los resultados los veamos a largo plazo y muy en secreto se pueden dar a conocer lo que esté pasando detrás de puertas, en los vestidores o algo así. Si bien la idea de llevar a Dennis Rodman, este grupo de ex-NBA, a reunirse con el dictador de Norcorea, pues pueda tener resultados positivos. Ojalá y sea así. Ojalá y haya una buena iniciativa de ambas partes y que se logre un poquito de acercamiento y más libertades para el pueblo de Corea del Norte. Vamos a poner una declaración de Rodman antes de terminar ya este segmento. That's not my job. That's not my job. But it is, in a sense, your job, because you're the only American with access to him. Well, the only thing I'm doing right now, hopefully we do one thing. This game before his birthday, it's for his birthday. And hoping that if this opened the doors and we could actually talk about certain things, we could do certain things. But I'm not going to sit there and go and say, hey, you're doing the wrong thing. That's not the right thing to do. He's my friend first. He's my friend. I don't the world. He's my friend. I love him. Mi amigo y lo amo. Y no me importa lo que pase en el mundo, ¿no? O sea, es decir, le pasó por encima los derechos humanos, le pasó por encima todas las libertades que están siendo pisoteadas en Corea del Norte, porque es un amigo al que he visto nada más 4 veces. Y esa amistad que se nació ¿por dónde? ¿Por internet? ¿Por Twitter? ¿Por Facebook? La amistad es esto. ¿De dónde nació exactamente? Esa es la gran pregunta. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias, aquí Félix. en el programa. Un feliz año nuevamente. Vamos a la pausa y ya regresamos con los segundos finales del programa. Gracias.